hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3. Que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. Es un gusto saludar cada una de las hermanas de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Estoy aquí con hermana Carolina y hermana Brenda, y yo soy Danita Dross, la directora nacional del Ministerio de Damas. Y hoy estamos entonando una enseñanza una edición especial para la voz de la verdad para las hermanas de nuestras iglesias. Amén. Y es un gusto tener aquí conmigo la hermana Carolina. Hermana Carolina es la directora de la Zona 3, es la esposa de hermano Jesualdo Rodríguez, y él es coordinador de la Zona 3. Y hermana Carolina también es promotora aquí en el Distrito Oeste, y ella va a saludar a las hermanas ahora. Amén, mis hermanas. Jesucristo me las bendiga en gran manera. Estoy contenta y agradecida de estar con cada una de ustedes por medio de este medio, con mi hermana Danita, con mi hermana Brenda. Es un placer. Y bueno, estamos aquí para traer una hermosa enseñanza que esperamos que va a ser de bendición para sus vidas. Amén. Y también tengo aquí a mi lado la hermana Brenda, que es la esposa del hermano Jair Morales. Hermano Jair es el secretario de la Zona 3, y también ella va a saludar. Amén, Dios les bendiga. Es un gusto y un placer poder estar aquí con mis hermanas. Espero que todo lo que podamos hablar en estos momentos sea de grande bendición para su vida, y si lo puede poner por obra, espero que sea de mucha bendición. Amén. Es un gusto hablar con ustedes en este momento. La lema del Ministerio de Damas aquí en la Iglesia Pentecostal Unida de México de este año 2020 es Corazón Dispuesto. Y hoy en día queremos hablar con ustedes sobre cómo podemos tener un corazón dispuesto para la obra del Señor. Yo sé que tenemos muchas hermanas grandes de edad, hasta que tenemos señoritas recién casadas, y esto es algo que puede aplicar en cualquier paso de la vida. Y el corazón dispuesto es algo que cada hermana necesita para trabajar en la obra. El versículo de la lema de este año es Salmo 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Y es muy cierto, porque no importa dónde, en qué situación va en su vida, hoy en día estamos pasando por algo que nunca en nuestras vidas pensamos que tuvimos que enfrentar. Pero si en medio de tu situación, de tu problema, si puede, cantaré y entonaré salmos, va a salir en victoria. Esta es mi gloria. Y yo quiero hablar por unos minutos sobre cómo es tener un corazón dispuesto. El corazón humano pesa menos de 1 libra, 450 gramos. Late 100,000 veces al día y más de 2.5 mil millones de veces en la vida promedio. Su sistema circulatorio tiene más de 96,560 kilómetros de largo, suficiente para dar la vuelta al mundo entero más de 2 veces. Esto es un milagro increíble. Nuestro Creador nos hizo así. Pero el corazón de la vida es el centro de nuestros cuerpos. Sin tu corazón, tu cuerpo rápidamente dejaría de funcionar. La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en todo el mundo occidental. Y nuestro Señor Jesús habló mucho sobre el corazón. El corazón es una metáfora de la vida interior. La palabra que Jesús usó significa el asiento de la vida física, espiritual y mental. El corazón es el centro y la fuente de toda la vida interior, nuestra manera de pensar, sentir y querer. Dios está preocupado principalmente por tu corazón. Él quiere que tengas un corazón sano, un corazón dispuesto para servir.
Muchas veces solo vemos lo que está fuera, pero Dios está mirando su corazón. La Biblia en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos dice, y Jehová respondió a Samuel, no miras a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es muy cierto, muchas veces juzgamos gente por lo que podemos ver de afuera, sus acciones, sus reacciones, pero Dios está mirando su corazón. Dispuesto significa que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparada para ello. En Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, tenemos la historia de Marta y María, una historia muy familiar para nosotras. Y yo voy a leer estos versículos. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es la historia de dos hermanas. Es una historia muy familiar para nosotras. María y Marta eran buenas amigas y seguidores de Jesús. Junto con su hermano Lázaro recibieron a Jesús en su casa muchas veces. Sin embargo, en una de estas visitas de Jesús, eligieron dos acciones muy diferentes. Y la forma en que Jesús reaccionó es una lección muy valiosa para nosotras hoy. Marta estaba corriendo, sirviendo y haciendo todo posible para que todo fuera bueno para su amado Señor. ¿Y dónde estaba María cuando Marta necesitaba su ayuda? Ella eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de su Señor. Es muy fácil imaginar cómo sintió Marta, irritada, frustrada, resentida, porque debería estar haciendo todo este trabajo sola. No era justo que María me ayudas. De hecho, Marta se sintió tan justificada en su indignación que fue y ella habló con Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado para servir sola? Dile que me ayude. Pero en lugar de contestar diciendo, Marta tiene toda la razón, Jesús la reprendió. Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero se necesita una cosa y María ha elegido esa buena parte que no le será quitada. Esto probablemente sentía como una bofetada para Marta. Aquí ella estaba haciendo todo posible para presentar una comida buena para su Señor Jesús y a lo mejor todos sus discípulos. Y María simplemente se sentó ahí y lo que estaba haciendo era lo correcto. La prioridad principal en nuestras vidas debe de ser elegir la parte buena, como lo hizo María, aprender de Jesús para que podamos llegar a ser como Él. Es un amor y una devoción a Él lo que hace que todo lo demás tenga una importancia secundaria. Es buscar las riquezas y sabiduría que solo podemos encontrar en Jesús. Si no hacemos esto, ¿cómo podemos seguirlo? ¿Cómo podemos ser su discípulo? Discípulo es otra palabra para un seguidor de Jesús, uno con sus deseos de ser como su maestro. Un discípulo aprende del maestro. Las dos hermanas tenían su corazón dispuesto, pero
de dos maneras muy diferentes. Y esto es algo que yo siento en la iglesia hoy. Muchas veces tenemos hermanas que están dispuestos a trabajar, andan por aquí, si hay necesidad, hay trabajo, ellos siempre están disponibles para ayudar. Y pensamos que esto era suficiente, pero a veces andamos tan ocupados con las cosas pequeñas que olvidamos lo más importante. Y esto es sentar y escuchar con corazones dispuestos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que hacer la pregunta, ¿tengo un corazón dispuesto? ¿Tengo un corazón que está siempre buscando más de Dios con humildad y sinceridad? ¿O tengo un corazón que está lleno de orgullo? Salmos 119:2 nos dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y esto es mi deseo. Yo quiero buscar las cosas de Dios con todo mi corazón. Yo quiero servir a mi Señor con un corazón dispuesto. Pero yo estoy en un paso de mi vida, no tengo niños chiquitos, solo tengo un hijo que está en casa conmigo ahora. Y yo tengo más tiempo, yo puedo hacer cosas en la iglesia para servir de lo que yo no podía hacer cuando mis hijos estaban más pequeños. Y ahora, hermana Carolina, nos va a hablar unos minutos sobre cómo podemos servir con corazón dispuesto mientras tenemos chiquitos en la casa. Hermana Carolina. Amén, mi hermana Danita, gloria a Dios. Así es, también necesitamos tener un corazón dispuesto para criar a nuestros hijos pequeños, porque vaya que es un gran reto, es una gran labor. Y un ejemplo de ello es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 31, 35 y 38 dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. En estos pasajes de la Escritura, el ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciarle a María que ella había sido escogida de entre todas las mujeres para dar a luz al Salvador del mundo, a Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. Gloria a Dios. Mis hermanas, María estaba desconcertada por la visita, la salutación del ángel Gabriel. Además de eso, pues la noticia de que pronto sería madre. Y no cualquier madre, la madre del Mesías. A pesar de todo esto, a pesar de las emociones, de las preocupaciones que vinieron tras esta noticia del ángel Gabriel a su vida, ella tuvo un corazón dispuesto para obedecer a Dios y tomar la responsabilidad, las obligaciones de ser mamá, de criar a un hijo. Y ya lo vimos ahí en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué notamos aquí? Bueno, María expresó que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Así que, bueno, María ciertamente tuvo esa intención, ese ánimo para ejecutar la voluntad de Dios con el nacimiento y la crianza de Jesús. Mis hermanas, necesitamos cavilar, discurrir, que no nacemos sabiendo ser madres, no nacemos sabiendo ser madres, sino que nuestro Señor Jesucristo nos dotará de esa sabiduría, de esas habilidades que nosotros necesitamos si se lo pedimos. Gloria a Dios. Una madre comienza a enfrentar retos
desde la concepción, como aconteció con la madre de nuestro Salvador Jesús. Desde el primer momento que nos percatamos que seremos mamás, tenemos que transmitir a nuestro bebé el amor, la fe, la confianza y bueno, conversar con ellos desde el vientre. El hecho de ser madre es algo fascinante, es algo maravilloso, es un milagro, es una bendición de Dios, puesto que la palabra de nuestro Dios dice en Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por lo tanto, nuestros hermosos retoños representan la bendición, el legado de Dios para nuestra familia y hogar. Pero, ¿qué necesitamos para lograr el desafío de ser madre, el desafío de criar y de formar a los hijos en el camino de Dios? Necesitamos un corazón dispuesto. Amén. Y si nos tomamos de nuestro Señor Jesucristo, nos dará las fuerzas, la sabiduría, la autoridad y el amor que necesitamos. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si el problema que nosotros estamos pasando al criar a nuestros hijos pequeños es sabiduría, bueno, hay que pedirle a Dios y Él nos la va a dar. Amén. También en Isaías 40:29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si no tenemos fuerzas, Dios nos las va a dar. Jeremías 33:3, gloria a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanas. En ella nos da la salida, en ella nos da las herramientas que nosotros necesitamos para tener un corazón dispuesto para criar a nuestros hijos pequeños. Gloria a Dios. Personalmente, tengo dos hijos pequeños, uno de 7 años y una de 2 años. Son hermosos, son preciosos, pero reconozco que necesito esforzarme bastante porque ellos requieren de mis fuerzas, ellos requieren de mi ayuda para que se alimenten, para alimentarlos, para bañarlos, para cambiarlos, necesito lavar sus ropas, necesito cuidarlos. Es una gran labor y más cuando comienzan a caminar, a correr, a tomar todo lo que encuentran a su paso y vaya, no solo eso, también lo que uno esconde de ellos. Ajá. Todo va a la boca. Todo. Y ahí está, dame eso y cuando ya le quité eso, ya trae otra cosa. Es algo tremendo. Cuando hay necedad en ellos, cuando hay llanto, les corregimos y les consolamos con amor y firmeza. Cuando hay enfermedad, nos preocupamos, nos desvelamos, cuidándoles y orando por ellos. Hay momentos que sentimos que ya no podemos más. Nuestras fuerzas de manera física, espiritual y emocionalmente se agotan. Pero si nosotros poseemos un corazón dispuesto, mis hermanas, para cumplir nuestro rol de madre, pues vamos a conseguir el levantarnos y decir, amo a mis hijos, son un regalo de mi Padre Celestial para mi vida y para mi familia. Porque Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Nuestros niños tienen un propósito de Dios para sus vidas. Como mamás, somos el trampolín, somos el puente para que ellos lo logren. Y esto a través de nuestra ayuda y disposición para guiarlos mediante el temor de Dios.
Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria a Dios. Tras el estudio de las Escrituras, mis hermanas, nos percatamos que las madres judías tenían la mayor parte del entrenamiento y enseñanza de sus hijos en sus primeros años de vida. Las hijas quedaban bajo el cuidado y la guía de su madre hasta que se casaban. Conforme los hijos varones iban creciendo, entonces eran enseñados por sus padres, aun cuando sus madres estuvieran al tanto de ellos. Siempre la madre estaba al tanto de los hijos, gloria a Dios. Y un ejemplo de ello, también es la madre de Sansón, que Dios le dio instrucciones sobre cómo debía de cuidar de su bebé, de su hijo, desde el vientre. También tenemos a la madre de Timoteo, tenemos a Ana y tenemos a María, el ejemplo que estamos viendo en estos momentos, entre muchas más. Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. María logró conducir a Jesús durante las etapas de su vida hasta cumplir con el objetivo por el cual se manifestó. Llegar a la cruz y dar salvación y vida eterna a la humanidad. Gloria a Dios. La madre de Jesús poseía un corazón presto, dispuesto para realizar la voluntad divina a través de su llamado, de su rol de mamá. Gloria a Dios. Mis hermanas, una mujer que no está presta, que no está dispuesta a criar, a educar a sus niños, provocará en ellos y en sí misma daño, amargura, rencores por servir de mala gana. Estos vástagos no estarán listos para vivir de manera sobria. Nuestros hijos no estarán listos para vivir de manera sobria, justa y piadosamente en este mundo. Su llamado o propósito de Dios se verá afectado si nosotros no servimos a nuestros hijos con un corazón dispuesto. Qué tremendo, ¿no? La importancia de tener un corazón dispuesto y no hacerlo de mala gana, hay que hacerlo bien, hay que hacer las cosas bien. Son nuestros hijos, son nuestros tesoros, es un regalo de Dios, de tal manera que, mis hermanas, sí necesitamos tener un corazón dispuesto para criar a nuestros hijos pequeños. Por lo tanto, les hago una atenta invitación a que criemos a nuestros hijos desde la concepción. Quizás usted está en estos momentos embarazada, gloria a Dios, hasta su edad adulta. Necesitamos en las diferentes etapas de su vida estarlos criando, estarlos educando, estarlos formando con un corazón dispuesto hasta que ellos pasen a formar una familia. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina, por estas palabras de consejo muy importantes. Y es muy cierto. Hay un dicho que dice, si mamá no está contenta, nadie en la casa está contenta. Y es muy cierto. Mi actitud y mi manera de pensar va a afectar a mis hijos. Y yo tengo una responsabilidad muy grande. Cada madre tiene una responsabilidad muy grande. El papá, la mayoría se levanta en la mañana, él sale de la casa para ir y trabajar. Pero ¿quién está ahí en la casa con los hijos? Es la mamá. Y nosotras tenemos una responsabilidad grandísima. Y un día cuando yo siempre dice, yo puedo ganar medio del mundo para el Señor, pero delante del Señor, si estoy ahí y Raquel, Sara y Caleb no están conmigo, es una falla. Y esto es mi responsabilidad principal. También aquí tenemos con nosotras la hermana Brenda, y hermana Brenda tiene ¿cuántos años casados? Ya tres años, pero todavía no tiene hijos. Y ella va a hablar con nosotras
sobre las responsabilidades de la esposa cuando no tiene hijos en la casa y cómo puede trabajar con corazón dispuesto en el matrimonio. Amén, hermana. Sí, definitivamente lo que escucharon de las hermanas o lo que pudimos escuchar de las hermanas es de bendición para nuestras vidas y poderlo aplicar yo también, pero en esta hora yo saqué un significado muy personal sobre el tener un corazón dispuesto hacia el esposo, pero no solamente hacia el esposo, sino en todo sentido. Y es que todo lo que hagamos, nuestros sentimientos, nuestro carácter, nuestros pensamientos, deben de tener la mejor intención y el conocimiento de hacer las cosas bien, ya que debemos estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Bueno, necesitamos leer la palabra del Señor Jesús, amar a nuestro Señor Jesucristo cada día más. Y hay ocasiones en que hacemos las cosas queriendo hacer las cosas bien, con un corazón dispuesto, pero no sabemos cómo. Y suele pasar, a mí me pasó que cuando nos casamos no sabía realmente cuál era el rol de la esposa, pero conforme uno sirve o ama a Dios, se va dando cuenta y sobre todo que en la palabra de Dios, en la Biblia, ahí lo dice. Y yo quiero mencionar esto, la relación con Dios es la llave de todo en nuestras vidas. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos leer, debemos estudiar y debemos de practicar la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos así, vamos a tener siempre en primer lugar a nuestro Señor Jesús y después va a venir a ser nuestro esposo o a darle ese corazón dispuesto que Él necesita en nosotras en segundo lugar, y no porque lo sea, sino porque Él debe de ser, como lo dice en Mateo, que debemos de primero buscar a Dios y después está nuestro esposo, amén. Si nosotros cambiamos, si nosotros amamos al Señor, servimos al Señor, nuestro comportamiento va a cambiar, pero también el comportamiento con nuestro esposo va a cambiar. Y un rol o los roles que en la Biblia mencionan es, no sé, hermana Danita, la esposa está llamada a ayudar al esposo. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nosotros somos una ayuda en cuanto al ministerio, somos una ayuda en él, y yo creo que ustedes dos han ayudado bastante a sus esposos, y la manera en que les ayuda, bueno, no somos las que dirigen la iglesia, pero sí estamos ahí detrás de él, ayudándole un poquito en todo. Y no precisamente tienes que ser esposa de pastor para ser o tener un corazón dispuesto, porque probablemente tu esposo no es pastor, pero sí es la cabeza de tu hogar. Entonces, ese es uno. La otra rol que es que la esposa está llamada a someterse al esposo. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en Colosenses 3:18 dice que las casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muchas veces es complicado sujetarse porque si no nos sometemos a Dios, no nos vamos a someter a nuestro esposo. Y es complicado, pero la verdad es que la Biblia dice que si nos sometemos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. Y eso es muy, muy importante y sobre todo saberlo aplicar o en esos momentos aplicarlos, porque de verdad que el enemigo está como león rugiente, y más sobre todo a las esposas de pastores. Y el tercer rol es que la esposa debe de respetar a su esposo. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Las mujeres debemos de respetar a nuestro marido. Ninguno de estos roles que he mencionado son fáciles, pero si la palabra de Dios lo dice es porque podemos tener una vida bendecida, podemos tener un matrimonio bendecido y sobre todo si tenemos un corazón dispuesto.
La esposa también debe de amar a su esposo. En Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Debemos tratarlo con amor, afecto y disfrutar de su compañía. Hay muchas mujeres que no disfrutan de su compañía con el esposo. ¿Por qué? Porque quizá no es lo que pensaba, porque quizá las cosas o actitudes que él hace no están bien referente a una manera de pensar o hacer conforme a la Biblia lo dice o lo manda, pero igual así Dios nos manda a uno, tenemos que llenar de amor la vida de nuestro esposo. 2, con nuestra ayuda debemos engrandecer su vida. 3, seguir su liderazgo con un corazón dispuesto. Y 4, valorar a nuestro esposo con sumo respeto. Ok, pero si nuestro esposo no es cristiano, y aquí entra mucho, ¿no? Que si él no lo hace, ¿por qué yo lo voy a hacer? Y si tu esposo no es cristiano, si su esposo no es cristiano, hermano, bueno, su misión no es cambiar a su esposo, su misión no es salvar a su esposo, su misión es hacer lo que manda la palabra de Dios en cuanto a los roles que debemos de seguir como esposos. Nuestra tarea, como ya lo he venido mencionando, es amar, seguir, ayudar y servir a nuestro esposo. Y también Dios puede hacer algo con tu esposo por medio de tu comportamiento, por medio de tu testimonio, porque así lo menciona la palabra de Dios. Y Dios puede traer a tu esposo a los pies de Cristo por medio de tu comportamiento. Pero también si tu esposo no es cristiano, pero está muy apacible en las cosas de Dios, bueno, a nosotros no nos manda el Señor a juzgar, sino nos manda a amar, a seguir, a ayudar y a servir a nuestro esposo. Amén. ¿Quién tuvo un corazón dispuesto en la Biblia? Bueno, Abigail tuvo un corazón dispuesto en la Biblia y su esposo Nabal no era un hombre que servía a Dios o no era un hombre que amaba a Dios, pero Abigail primero conocía de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Samuel, el capítulo 25, habla todo sobre él. Y Abigail amaba a su esposo porque a pesar de que no era una persona que conocía de Dios, ella lo amaba, ella lo respetaba, ella se sometía a su esposo y ayudaba a su esposo. Dios puede hacer que amemos a las personas inconversas. ¿Quién no tuvo un corazón dispuesto en la Biblia? La esposa de Job. Quiero leer esto. Un hombre con el nivel espiritual y con una historia tan trascendente y de ejemplo en la Biblia como Job. Es lamentable que no se sepa casi nada de su esposa y lo único que la Biblia nos relata de ella es que no tenía un corazón dispuesto. Ni para Dios, ni para su esposo. En Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La esposa de Job estaba dispuesto a ser una con él, pero cuando todo marchaba bien, cuando tenía una familia feliz, cuando tenía comodidades económicas y cuando tenía salud. Pero, ¿por qué no hubo el mismo corazón dispuesto cuando todo cambió? Qué triste. Porque para ser una verdadera ayuda idónea, primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas, como ya lo mencionaba, y la esposa de Job parece que no lo hacía. Ella parece que cuando Job hacía la oración y sacrificio por sus hijos, ella estaba ocupada en otras cosas. No tenía una relación con Dios como su esposo. Su confianza estaba en lo material y no en lo espiritual. En Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios significa que estaba enojada con Dios por lo que estaban viviendo. Su fe era condicionada, pero creo en Dios solo cuando me bendice y eso nos enseña que no tenía un corazón dispuesto para Dios. Y si no tenía un corazón dispuesto para con Dios, mucho menos para con su marido. Porque en el último pedacito dice, y muérete. Job tuvo un corazón dispuesto a servir a Dios, esperar en Dios y confiar en Dios, porque así lo decidió. Pero su esposa simplemente decidió no tener un corazón dispuesto.
Estos roles que menciono, pues como decía, no son fácil tenerlos, hacerlos o aplicarlos, pero yo creo que ustedes más que nadie pueden decir las cosas o hacer las cosas y se puede notar que ustedes pueden hacer o tener los roles que Dios manda en su palabra. Y esto es todo, hermana Danita. Amén. Gracias, hermana Brenda. Esta fue de mucha bendición, de verdad, y son cosas que podemos aplicar en cualquier paso de nuestras vidas, porque si está viviendo con un esposo, estas cosas se aplican. Y es muy cierto, yo tengo 29 años casados y yo sé que los primeros, quiero decir 5 años, yo creo que son los más difíciles del matrimonio, porque tiene que hacer ajustes, porque todas nosotras entramos con ideas y voy a tener costumbres, sí, y viene de una familia, él viene de otra familia y tiene que construir una vida juntos. Y a veces es muy difícil porque nosotras como mujeres a veces tenemos ideas grandes como mi príncipe y vamos a vivir así, vamos a tener estas cosas y la vida va a ser tan bonita. Y llega el momento de la primera pelea y piensas que todo va a terminar, pero tiene que entender su rol en el matrimonio. Y para ser sometido a su esposo, te cuestan mucho. Pero es una protección sobre su vida. Es como estoy aquí y mi esposo, si estoy sometido a mi esposo, él es mi cabeza, él es sobre mí como una protección. Y cuando vienen problemas y cosas y tenemos que enfrentar estas cosas, si tengo corazón dispuesto y estoy sometido a mi esposo, él va a enfrentar estas cosas. Enfrente de mí estoy atrás de él, apoyando y ayudando. Amén. Pero esto es todo. Ojalá que fue de bendición a sus vidas. Y sentimos muchos nervios en este momento. Fue algo que ya tenemos semanas planeando y hablando. Pero ojalá que puede ayudar. Estas enseñanzas, estos consejos puede ayudar sus vidas. Y puede crecer en el Señor. Dios quiere mujeres con corazones dispuestos. Gracias por escucharnos, tomar de su tiempo y sentar con nosotras. Y muchísimas gracias. Bendiciones. Y si quiere decir algo más. Amén, gloria a Dios. Pues qué alegría poder haber estado con ustedes, con mis amadas hermanas. Las amo, las aprecio mucho y qué hermoso es que Dios nos instruya. Todo esto para ser mejores. Todo esto para ser mejores y bueno, a poner en práctica, no solo ser oidoras, olvidadizas, sino a ejecutar para que nosotros podamos tener esa bendición de Dios y transmitirla a nuestra familia, a nuestros esposos, ¿verdad? A nuestro esposo, a nuestros hijos. Aleluya. Y bueno, gloria a Dios. Sí, hermana Brenda, ¿qué quiere decir para despedirnos? Amén. No, pues muchas gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad que nos da de enseñar un poquito su palabra. También es para mi vida, para aplicarlo a mi vida también, y espero que sea de grande bendición para sus vidas y que, como decía la hermana Carolina, lo podamos aplicar y se pueda ver reflejado en nuestros matrimonios, en nuestros hijos o en la familia. Dios les bendiga grandemente. Amén. Sigue escuchando cada sábado las enseñanzas de la voz de la verdad. Eso va a tocar su vida y va a ser de mucha bendición. Gracias, hermanas, y Dios le bendiga.